Muchas gracias. Tiene la palabra Renzo Mangiari, levantamiento de pesas. Muchísimas gracias, señora congresista. Señor, a ver, primero veamos, ¿no?, el tema del post-panamericanos. ¿Qué viene después de los Juegos Panamericanos? Y cómo lo afrontamos con una solución efectiva. Quedamos con centros de alto rendimiento y infraestructura deportiva de primer nivel, lo cual, si no es adecuadamente utilizada, eficientemente utilizada, va a ser más que nada un problema para el Estado peruano. Yo creo que parte de la solución pasa por identificar cuadrículas entre Lima y Callao y los centros o los lugares donde se tienen esta infraestructura deportiva, a fin de articular estos espacios geográficos con planes de captación de talentos, así como planes de masificación y de selección de individuales de deportistas con proyección. ¿Por qué? Porque en principio los centros de alto rendimiento no deberían ser utilizados per se para masificar, sino tienen que ser integrados dentro de todo un programa general de captación de talentos, y a partir de esa captación ir orientándolos de acuerdo a la zona geográfica a fin de maximizar el potencial de esas infraestructuras deportivas. En esa misma línea de captación de talentos y de utilización de estos espacios deportivos necesariamente tiene que agilizarse estos programas de masificación, porque le van a permitir dar a esa sustancia, básicamente el deportista, a las federaciones, para que puedan realizar distintos eventos internacionales teniendo a Perú como sede. Es decir, debemos utilizar estos espacios de nivel deportivo de primer nivel para generar que Perú, en nuestras distintas federaciones, pueda ser sede de estos eventos deportivos. Claro, el problema es cómo pagamos los fees internacionales o los costos de los eventos internacionales. Eso pasa básicamente por gestión deportiva. Y usted mencionó algo muy importante, que van a haber estos programas de negocios para las federaciones. Y aquí creo que el papel de las universidades puede ser muy importante, porque podríamos generar programas de capacitación para las federaciones a fin que estos programas orientados a generar recursos propios o de empresa, etcétera, puedan ser debidamente aprovechados. Se potencia la captación de sponsors, se potencia la captación de patrocinadores, que en la práctica, a mi entender, viene a ser lo mismo, pero valga la diferencia para algunos. En esa misma línea hay que tener algo muy en claro. Depende de la infraestructura deportiva, señora congresista, para lo que representa el gasto de mantenimiento de la misma. Depende mucho el nivel tecnológico, ¿no? Si son las mallas depende, ¿no? Si tienen las gradas, ya sea hidráulico o manual, etcétera, solamente por dar un ejemplo. Básicamente el costo de mantenimiento los primeros 5 años va entre el 5 y el 8%. A partir del 5º año, dependiendo si la infraestructura necesita un update, un upgrade o una serie de evoluciones en el aspecto tecnológico, el mantenimiento después de los 5 años asciende entre el 8 al 10%, solamente el mantenimiento. Entonces, imaginémonos que esa infraestructura deportiva no es utilizada. ¿Cómo solventamos dicho mantenimiento? ¿Cómo lo integramos con los programas de captación de recursos privados que acabamos de soslayar hace unos instantes? Esos elementos son muy importantes a fin de integrarlos con este programa de captación de talentos, de masificación, tanto geográfica como deportiva, a fin de potencializar el valor de esa infraestructura a un nivel nacional, a un nivel internacional, y evidentemente aterrizándolo de acuerdo a las necesidades de cada federación. Entonces pasa por un aspecto geográfico, por un aspecto deportivo, por un aspecto de capacitación, por un aspecto de entendimiento porcentual de mantenimiento de las mismas. Ahora, hay también otro tema importante, y yo creo que es integral, porque la solución, si no es integral, no es eficiente, en especial en el sector deportivo. Las federaciones tenemos que integrarnos con las competencias escolares y universitarias. Es muy importante, porque a partir de ahí podemos en gran mayoría captar talentos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con levantamiento de pesas? Por muy el contrario que se pueda creer, nosotros tenemos y creemos que la captación de nuestros talentos pasa muchísimas veces, no necesariamente por el gimnasio, sino pasa por deportes como gimnasia, como atletismo, cheerleader, porque ahí es donde se desarrolla la fuerza muscular, como base, al menos con el atletismo, y comenzamos a captarlo, porque atletismo y pesas van de la mano. Entonces, estos deportes, por ejemplo, no tienen mucho desarrollo a nivel escolar.
En las competencias escolares o en los programas del IPD están entrando, sí, pero creo que puede ser mucho más potencializado y a través de FEDUP podemos trabajarlo. Y hay un tema también muy importante que sucedió con la Universidad de Lima o con la Universidad del Pacífico. Están queriendo dar becas universitarias integrales solamente a aquellas federaciones o deportistas, solo a aquellos deportistas cuyas federaciones forman parte de los torneos de FEDUP. Pero vamos, eso es aplicar la ley de manera soslaya, de manera restrictiva. ¿Qué pasa? Badminton no forma parte de ese programa. La Asociación Nacional Paralímpica tampoco forma parte de ese programa, hay muchas actividades. Entonces, ¿dónde queda el principio general de la ley? No se aplica. Debemos integrarlo porque las universidades tienen que entender que las becas universitarias integrales, no a medias como la están dando muchas veces, se aplica solamente para aquellas federaciones o aquellos deportistas que participan en esas actividades. Entonces, el rol de la universidad, el rol del colegio, el rol de los programas universitarios escolares es muy importante porque maximiza esa capacidad. En esa misma línea hay un dato curioso. El presupuesto para las federaciones ha reducido este año, pero para las municipalidades ha ido incrementándose. Cuando el actor principal para Lima 2019, que es el objetivo de estos 4 años de incremento presupuestal, se ha visto perjudicado tanto en la forma de entrega como en la entrega misma. ¿Por qué algunas modificaciones adicionales a la ley de deporte? Algunas muy rápidas, porque estoy seguro que vamos a entrar en detalle en el fuero pertinente. Vamos, los requisitos para ser presidente o vicepresidente de una federación, la forma como se regulariza el pase de clubes profesionales a clubes amateurs dentro de la misma ley de deporte, pasa por una aplicación, hay que hacer una revisión y una mejora de la ley del mecenazgo deportivo. También debemos entender los requisitos del presidente del IPD que no pueden ser tan exigentes porque no son adecuados a una realidad deportiva. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado dificultades para determinar no quién quiere ser presidente o vicepresidente de una federación, sino quién puede ser? Y esa no es la visión que debemos tener en el deporte peruano, al menos. En esa misma línea hay que discutir también qué se debe entender por la administración de justicia deportiva, ¿no? Un ejemplo muy claro es que hablan de abuso de autoridad en el artículo 98 de la ley 29544 y que el reglamento de dicha ley deberá tipificar o deberá especificar cuáles son los comportamientos típicos de abuso de autoridad. Esa ley no tiene reglamento y por tanto no hay exactamente qué conductas se entienden por abuso de autoridad, cómo se administra justicia. Entonces, de manera general pasa porque la ley de deporte tiene que dejar de ser un Frankenstein, debemos generar una ley integral y esta debe ser adecuadamente reglamentada. Y que deberá incluir, por ejemplo, como temas de facilidades para las empresas para el pago de agua y luz, que la subvención pública no la cubre, pero podríamos hacer a través de un convenio con este tipo de instituciones, ¿no? Por ejemplo, creo que el Estadio Nacional o Viena usan agua potable, podría pasar por utilizarse un convenio con las comisiones de riego a nivel nacional, lo cual generaría un ahorro sustancial al propio Estado. Ministerio o viceministerio o tal vez una secretaría general, yo voy más por la idea que postularon mis compañeros de hockey y de golf. El problema no es exactamente por la estructura, sino por cómo se maneja la misma, es un problema de administración, pero independientemente de ello, que se deberá ver a través de una calidad de gestión deportiva y administrativa, yo creo que el viceministerio es una opción interesante, primero porque brinda la institucionalidad que se ha venido muy a menos en los últimos 4 años, segundo porque es un paso previo al ministerio, y si se tiene un ministerio del deporte, no solamente colocamos al Perú a nivel expectante, a nivel regional, sino que consolidamos la independencia que el sistema deportivo nacional tiene que tener en cuanto a políticas, porque es una política muy particular, no somos rígidos, y evidentemente ustedes me entienden con un ejemplo muy sencillo, tú no puedes saber a ciencia cierta quién va a competir en determinados eventos, siempre existe el tema de lesión, pero bajo las actuales directivas y bajo la actual forma de dirigirse y bajo las normas de control, si tú no tienes una modificación al tiempo de lo que establece la directiva del IPD, vas a tener que volver ese dinero, y así el problema se va extendiendo como una bola de nieve. Por ahí pasan las alternativas de solución, por ahí pasa la propuesta para que sea un viceministerio, institucionalidad, independencia y fuerza en la gestión deportiva.
la modificación del deporte por una ley general integrada que básicamente reduzca los criterios de discriminación, que pues, la discriminación puede ser positiva o negativa, pero en cuanto a la calificación de agente deportivo, yo creo que es excesivamente regulatoria y se ha legislado muchas veces en contradicción. Yo les doy un dato que a ustedes les va a asombrar. Nadie se ha dado cuenta que hasta el año pasado bastaba que alguien impugne en el Poder Judicial un proceso electoral de una federación para que el IPI no se pronuncie al respecto. ¿Por qué? Porque nadie se acordaba que entre la modificación de la ley 28036 y la 29544 salió una modificación de 4 artículos. Entonces, ¿qué? Bastaba que yo vaya al Poder Judicial con 20 demandas y con el cargo ya lo detenían. El reconocimiento de la federación existía y no lo han aplicado. Ese es el riesgo que corremos. Y finalmente agradecer a la señora congresista porque estas reuniones nos permiten compartir. Siempre es bueno ver a nuestros colegas presidentes y de esta manera integrarnos en la política deportiva, y espero que se siga repitiendo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mangiari. Lucha amateur, Félix Isisola. Bien, con relación a mi disciplina deportiva, alternativas, ya que el problema que nosotros tenemos es el escenario, que es en el Miguel Grau, el cual no reúne las condiciones, y no es porque yo lo diga, sino porque el año pasado que vinieron al Campeonato Panamericano de Lucha, de 24 países que vinieron, 17 países levantaron un acta en contra de ese escenario. Y las alternativas, a mi parecer, está el Coliseo Mariscal Cáceres, pero sin embargo yo vine con una propuesta, pero el representante de handball, habiéndolo escuchado, él indica que él desearía que su evento se realizara en otro escenario, y para nosotros sí sería adecuado la Evidena. Con relación a la Ley General del Deporte, considerando lo que le dice nuestro presidente de la Federación Peruana de Pesas, Mangiari, lo que dice David Ruiz, lo que dice Manuel del Castillo, el señor Talavera, deberíamos de tratar de orientar la Ley General del Deporte en una política de Estado en la cual iniciemos ciertas disciplinas deportivas en los colegios emblemáticos, como lo que es el vóley, judo, karate, pesas, taekwondo, tenis, atletismo, esgrima, box, porque el material deportivo o la indumentaria que se utiliza, o sea, es accesible. Entonces, manejemos una situación de captación, como dice Mangiari, de captación, orientación y formación de las bases, tal como lo estaba diciendo Carlos Torres. Entonces, fortalezcamos esta parte en lo que es la Ley General del Deporte. Con relación a si es un ministerio o viceministerio, igual, tomando en cuenta lo que dice nuestro colega Mangiari, consolidar la independencia, que es una parte muy importante y fundamental, porque manejaríamos coyuntura. Un viceministerio, indudablemente, va a tener más fortaleza que un instituto. Y las personas, ¿no?, que deberían ser consideradas, también igual, lo dijo nuestro compañero Mangiari, lo dijo Manuel también, señor Talavera, deben ser personas que están involucradas con el deporte en forma incondicional, que hayan hecho alto rendimiento competitivo, como hay muchos de acá que han hecho alto rendimiento competitivo. Personas que tengan conocimiento de lo que es gestión pública. Acá hay personas que tienen conocimiento de gestión pública. Personas que manejan federaciones. Personas que hayan promovido leyes. No es porque sea mi hermana, pero que hayan promovido leyes. Entonces, no mirar más allá. Mirar dentro de este sistema deportivo. Que el beneficio va a ser para el país. El beneficio va a ser para cada una de las disciplinas deportivas. Porque el deporte es una de las manifestaciones más tangibles del esfuerzo del ser humano, porque nos conlleva a trazarnos metas, retos, y para ello pasamos una serie de adversidades, de vicisitudes. En este camino de aprendizaje nos enseñan a dar y no a recibir. Señores, nos hace hombres de bien,
como resultado de todo esto. Es todo, gracias. Gracias, Félix. Carlos Eduardo Tabini. Sí, bueno, gracias. Yo quería también igualmente referirnos a que hoy estamos a día 25, ninguna federación de las que está acá ha recibido el dinero, y el día 31, si no recibe, todos se van a mojar con el mes. Nadie va a poder pasar ese mes porque no lo van a reconocer. O sea que todos van a tener que pagar de su bolsillo a los entrenadores y lo que tenga, y la subvención. ¿Ok? La ley tiene demasiada rigidez en el sentido de que muchos deportes hemos tenido eventos en enero y lo sabemos con mucha anticipación. Sin embargo, por efectos de la ley no podemos comprar los pasajes hasta el día 2 de enero, lo cual a 10 días del viaje sale recontra caro y no se puede hacer nada. Eso no es correcto, ¿no? Respecto a los Juegos Panamericanos, nosotros no tenemos con quién reunirnos, con quién preguntar, ni institución con quién hablar, qué es lo que pasará después de los Juegos Panamericanos. Nosotros estamos hablando de una piscina que es bastante caro mantenerla, pero ¿y quién la va a mantener entre el 10 de agosto que terminan los Juegos Panamericanos hasta el 31 de diciembre que recién pasa al IPD? No sabemos, nadie sabe. Hay los países que saben que va a haber el evento de los Panamericanos y todos están entusiasmados en venir a otros eventos que nos piden que hagamos, y nosotros no podemos decirles sí, lo podemos hacer en Viena porque no sabemos de quién es ni a quién pedírselo, ¿no? Bueno, respecto a lo del ministerio, viceministerio, creo que lo más importante es un viceministerio, pero tiene que haber una política deportiva, la cual no hay, ¿no? O sea, en la reunión que se han hecho referencia al señor del Castillo, el señor Mangiari y a algunos otros, respecto que en noviembre nos reunimos, el señor ministro habló de política deportiva y hasta ahora nada. Gracias. Sí, definitivamente tiene que ir acompañado de una política deportiva. Eso es lo que tenemos que generar entre todos nosotros. Manuel Villaizán, patinaje. Gracias, congresista. Bueno, nosotros como patinaje, como nueva federación, pensamos que nos toca crear desde cero prácticamente las bases de nuestro deporte. Y bajo esa premisa, la masificación y el desarrollo es una de nuestras preocupaciones. Como idea de soluciones podría yo mencionar que nosotros estamos trabajando con los clubes y escuelas para poder crear las canteras deportivas, ¿no? Pensamos nosotros que con una buena metodología de enseñanza, y eso es una idea que nosotros queremos mencionar, que el IPD o las federaciones que ya tienen o cuentan con recursos propios, debemos de preocuparnos, creo yo, de siempre capacitar a entrenadores, a profesores de educación física o a deportistas que ya cumplieron la etapa deportiva, para que ellos mismos se encarguen de crear las nuevas escuelas, los nuevos clubes, las nuevas canteras, ¿no? Nosotros como Federación de Patinaje, en el primer año, sin mucho apoyo del IPD, hemos creado las bases del patinaje de carrera, un deporte inexistente en nuestro país. Quien les habla es deportista de la disciplina, tuve la oportunidad de desarrollar el deporte en el extranjero. Esto hace que ahora existan clubes de menores, poder haber creado un circuito nacional o un interclubes en donde vemos involucrado ahora a muchos niños y muchos jóvenes que creen en el deporte, o padres de familia y marcas privadas que también pueden empezar a creer en esto, ¿no? Como por ahí dijeron, nosotros también confiamos un poco en que
no podemos respaldarnos al 100% del apoyo del IPD, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, una metodología de enseñanza en los clubes es algo muy importante para nosotros. Con miras a los Juegos Panamericanos, esto sí es algo muy importante que nosotros queremos mencionar para nuestra federación. Ahorita es un incierto un poco cómo está funcionando la administración de Copal para con nuestro deporte. Sabemos que nuestro deporte se va a desarrollar en la Costa Verde, en compañía de otras disciplinas como el skateboard. Bueno, el skateboarding pertenece a nuestra federación, el BMX, el voleibol, pero siempre, cada vez que nos acercamos a Copal para ir viendo cómo van los avances, pues la comunicación es muy, muy cerrada, o nos vamos enterando de que siempre hay una reducción de presupuesto y algo van restringiendo en lo que corresponde al único escenario deportivo que vamos a tener en nuestro país para seguir desarrollando nuestro deporte y para que siga entrenando la selección de patinaje, porque como así vengo escuchando de cada parte de los colegas, no es que después de los Juegos Panamericanos se acaba el deporte en nuestro país. Con respecto a cuál es la mejor alternativa, bueno, yo considero que un viceministerio, bueno, que sea guiado por personas idóneas y que pertenezcan también al deporte. Gracias. Muy amable. El señor Marcelo Leiva, representando a Petratón Moderno. Agradecer nuevamente, congresista del Mundo del Águila, gracias por brindarnos esta oportunidad. En primer lugar, en relación al escenario de Pentatón Moderno, por ser muy complejo nuestro deporte, ya que manejamos 5 deportes en uno, tenemos previsto la Escuela Militar de Chorrillos, el LSC, el Centro de Convenciones, donde se va a desarrollar la esgrima, y el Regimiento Húsare de Junín para la equitación. Existe un convenio marco y tengo entendido que ya se está ejecutando. Nos cerraron todas las puertas es decir, los escenarios, ya empecé, de la piscina, los picaderos de los caballos, y esto se debe a que, de acuerdo a los estudios, al análisis que realizaron el ente que controla las características técnicas e idóneas de cada escenario, no reunían las condiciones. Entonces se tiene que modificar, se tiene que reestructurar, y eso demanda un tiempo, y recién lo están iniciando los trabajos. Va a demandar por lo menos 3 a 4 meses. Mientras tanto, seguiremos entrenando en diferentes lugares o escenarios para poder desarrollar nuestro deporte y prepararnos nuestros deportistas. Este convenio marco obedece a un convenio específico. Entonces, nuestro pedido, a través de esta mesa de trabajo, es que nos ayuden o nos apoyen en elaborar o establecer ese convenio específico, en el cual al post-panamericano, después de los Juegos, tengamos la oportunidad de seguir utilizando estos escenarios deportivos, de seguir empleando los caballos que van a ser adiestrados con un presupuesto muy fuerte, se podría decir así, para la preparación de estos caballos. Les va a brindar una alimentación adecuada, el trabajo de los veterinarios, porque un animal de esta naturaleza, para poder prepararlo, se requiere mucha inversión. Entonces, para seguir haciendo uso de esta inversión por nuestros atletas y también desarrollando este deporte, pedimos que podamos establecer ese convenio específico con las Fuerzas Armadas, es decir, con el Ejército,
En cuanto a la ley del deporte, ya tenemos una limitante, el presupuesto que se nos asigna es totalmente dirigido a los deportistas de alto rendimiento. Entonces no podríamos pensar en una masificación o en la pirámide del deporte del pentatlón moderno. Al referirme a la pirámide del deporte del pentatlón moderno, tiene sus inicios desde los 8 años, es decir, tiene más de 10 categorías. En otros países se aplica este sistema de desarrollo del deporte del pentatlón moderno, con la inclusión de un sílabo dentro de las estructuras curriculares en las universidades y en los colegios, en este caso podrían ser emblemáticos, o las universidades en nuestro país que cuenten con el programa de las ciencias del deporte. De esa manera podríamos tener asegurada la masificación de nuestro deporte, porque tienen varias modalidades, no solamente es el pentatlón moderno, también tiene como base las modalidades del laser run, que viene a ser el tiro y carrera con un arma totalmente inofensiva, que es la pistola lacérica, y las tarjetas electrónicas. Es un deporte urbano que nos va a permitir a nosotros dar a conocer nuestro deporte, de esa manera intensificar la difusión de esta disciplina, que es muy poco conocido en nuestro país y también en Sudamérica. Por otro lado tenemos el biatlé, la natación y la carrera, que puede hacerse en un medio urbano, es decir, una piscina, y también se hace durante los veranos en la playa. Luego el triatlé se puede incluir la esgrima o la equitación y el laser run o el biatlé. Y así vamos escalando de tal manera que nuestros niños, es decir, de las diferentes edades, tanto menores como juveniles, podrían ir practicando este deporte, para que finalmente, ya en el alto rendimiento, se practiquen las 5 disciplinas, es decir, incluir la equitación. Para ello, es importante que contemos con un viceministro, o un viceministerio, perdón, del deporte, a fin de que nuestro sistema deportivo se pueda enaltecer y tener el sitial idóneo en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marcelo Augusto Farfán, Remo. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Viendo el tema del legado deportivo, en este caso la Federación de Remo no tiene ningún tipo de legado. Lo que sí pedimos es que Copal oficialice la Federación Peruana de Remo cuál va a ser el escenario deportivo. Dependiendo de ello, el lugar, lo más probable es que sea la Albufera del Medio Mundo, que la infraestructura que vayan a armar ahí para el evento sea definitiva, que no sea como sucedió en los Juegos Bolivarianos 2013, se levantó una infraestructura provisional, se desarmó gran parte de ello y por ejemplo quedaron 2 galpones armados al 100%, el cual la Federación de Remo podía dejar material deportivo de manera permanente y solamente tener los gastos de traslado de los atletas, ya que teníamos los botes, los remos, las lanchas y todo guardado en ese lugar. Se pidió al Comité Olímpico Peruano que nos den el derecho de uso de esa infraestructura, lo cual nunca se dio, y a inicios de este año, creo, del 2018, el año pasado, el presidente de la región, el alcalde, qué sé yo, fueron y desarmaron toda la infraestructura. En ese preciso momento yo conversé con Pedro del Rosario que por favor pare que estaban desarmando todo. No pudo hacer mucho y el presidente regional simplemente lo desarmó porque con ese material o ese galpón que había quedado ahí iba a armar un colegio en otro punto. Entonces, bueno,
Una lástima porque todo este esfuerzo en que en algún momento las autoridades deportivas logran hacerlo con el esfuerzo y dinero de todos nosotros, de todos los peruanos, se vea deshecho de esa manera, ¿no? Luego, si es que va a haber legado del material deportivo, en este caso botes de remo, hasta ahora no hemos tenido ninguna consulta por parte de Copal. ¿En qué se podría traducir? En que lleguen o compren unos botes que al luego darlos en sesión de uso a la federación no nos sirvan por el biotipo que podemos tener entre diferentes equipos. Por ejemplo, de repente viene un equipo cubano y necesita pues un bote de 4 de promedio 120 kilos, pero cuando me lo cedan a mí yo no tengo 4 promedio de 120 kilos, entonces el bote va a quedar a un costado. Es por eso la importancia de la comunicación, ¿no? Otro punto que quiero tratar y dar como solución es que después de los Panamericanos, esta infraestructura que quedaría en Huacho de manera definitiva sería de gran aporte. Eso mismo quisiéramos replicarlo en el norte, por ejemplo en Piura, que ya avanzamos algo sembrando un club de remo y no tienen un lugar definitivo donde poder estar, pero ahí está, ya es un punto de inicio. Y en algún momento también hemos tenido experiencias muy importantes en Jauja. Es más, para Cochabamba nos preparamos en Jauja, incluso es un escenario deportivo muy, muy simpático. Hubo unos videos muy, muy buenos que se los pasamos a la FISA y salieron nombrados como el mejor escenario o el lugar más simpático a nivel mundial de remo, ¿no? Por una votación que hubo a nivel de FISA, que es la Federación Internacional. Otro punto importante, y teniendo todo presente, es de que los presupuestos han sido recortados. Yo creo que tocando el punto de los uniformes que se van a utilizar para los Juegos Panamericanos, creo que no deberíamos ser engañados como fuimos engañados para Cochabamba, porque nos cobraron más de lo debido por un uniforme sin desmerecer la calidad, porque el hecho que se hagan los uniformes acá en nuestro país, en Gamarra, no son malos, son buenos, pero son marca Gamarra, no son New Balance. Entonces nos lo venden como New Balance a un precio de 1.000 soles por cada kit deportivo, cuando eso cuesta 300 o 400 soles. Entonces, eso es engañarnos. Lo único que nos dieron New Balance fueron las zapatillas. Todo lo demás fue hecho en Gamarra. Como digo y repito, no hay ningún problema con la calidad, pero que no nos engañen. ¿Okay? Bueno, y por último, viendo y coincidiendo con muchos presidentes de federación, tiene que haber una política deportiva que se interrelacione lo que es colegios, universidades con las federaciones, y entre el tema de ministerio, viceministerio, voy por el viceministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto.